Hola, soy Mi-Jun de la Universidad de Teoría de Valores de Estados Unidos. Iniciamos con las noticias más relevantes de este 9 de abril. Damos la bienvenida a Mi-Jun, quien mantiene intacta la integridad de los inversores de acciones estadounidenses hoy. En tiempos como estos, cuando la situación del mercado no es buena, es probable que los inversores se sienten frente a la pantalla de cotizaciones de acciones todo el día para observar los movimientos de las acciones. Pero en realidad, si nos quedamos tocando el fondo del mercado y esperando, el tiempo para encontrar el fondo puede parecer muy largo. Por lo tanto, en realidad, en tiempos como estos, puede ser más efectivo tomar un descanso de las acciones, no abandonar completamente las acciones, sino olvidar un poco sobre las acciones y alejarse para observar, en lugar de esperar. En ese sentido, a veces me pregunto si realmente es útil para todos ustedes que actualice la situación en los Estados Unidos todos los días a través de la transmisión de Mitzi One. Estoy tratando de hacer la transmisión con contenido lo más neutral posible. Sí, a pesar de eso, ¿sientes que es más difícil ver mi transmisión después de ver la transmisión de Mitzi One? Si tienes ese pensamiento, te sugiero que te tomes un descanso de la transmisión de Mitzi One por unas semanas. Quiero sugerir que olvidar el mercado de valores de Estados Unidos también puede ser una forma de esperar. Hoy también quiero leer algunos comentarios que nuestros valiosos lectores han dejado. Hoy es un poco especial. Bueno, oculté un poco mi identificación aquí en la parte superior. Es demasiado difícil. Quiero tomar somníferos y dormir durante 3 años. ¿Ves un comentario así, verdad? ¿Y el siguiente comentario? Biden puede asumir la responsabilidad. De repente Biden aparece. Y otro más, retirarse de las acciones estadounidenses antes de retirarse a las acciones estadounidenses. Vaya, primero a Hangang dejó un comentario tan interesante. Estos 3 comentarios tienen un punto en común. Todos son comentarios que surgieron al mismo tiempo. Por supuesto, había comentarios mucho más maliciosos que este, y había comentarios que arrojaban una gran cantidad de abuso. Parece que solo quedan estos comentarios porque eliminé los que eran un poco demasiado crueles. Estos 3 comentarios se publicaron todos el mismo día, que fue el 12 de octubre 2022, el día en que se publicó este video. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante el 12 de octubre 2022? Ese fue el momento más bajo del mercado de osos. Ese fue el punto más bajo. Y desde el 13 de octubre, el mercado de valores de los Estados Unidos ha estado subiendo continuamente, creando un mercado alcista de más de 2 años, como bien sabemos. Pero recientemente comenzamos a ver el mismo tipo de comentarios. Si miras aquí, dice, me hizo retirarme de la vida, pero es muy similar. Me llevaron primero al río Han. Por eso, si las personas que están pasando por un momento difícil como este aparecen, finalmente no estaríamos lejos del suelo. Sería bueno si pudiéramos interpretarlo de manera un poco optimista. Hoy hay un comentario que me hizo suspirar mientras leía y quiero leerlo. Es un post dejado por alguien que usa la identificación de Mario Manola. A diferencia de la explosión de Corona y otros lugares, siguiendo el consejo del señor Mihu, pagué el impuesto del 20% en efectivo mientras vendía. Antes, durante el colapso, me metí en el agua y no tenía dinero. Así que solo estaba desesperado mientras hacía el reequilibrio de la cartera. Ahora que tengo dinero, no solo estoy a la defensiva, sino también atacando, lo cual es mejor emocionalmente. Además, en el pasado, durante la caída, la mitad de mi capital se fue volando, pero aún así, ahora estoy manteniendo mi capital y tengo un derecho de ganancia, lo que es mejor que antes. Aún así, es doloroso porque perdí más de 13 millones de won en mis máximas ganancias. No es que esté subiendo rápidamente. Espero reevaluar este periodo como un tiempo de oportunidad en unos años, poniendo más énfasis en el tiempo con la familia, viajes, lectura, ejercicio y exámenes de salud. Señor Mario Manu, gracias por dejar un comentario tan importante. Realmente aprecio que haya compartido mi corazón. Gracias por compartirlo. Si todos ustedes pasan el tiempo manteniendo una mente saludable de esta manera, al final parece que este semestre también llegará a su fin. Ahora, a las noticias de Estados Unidos de hoy, 9 de abril. Aunque no me gusta resumir la transmisión de hoy, intentaré organizarla desde el mercado de valores de Estados Unidos de ayer. Ayer la caída continuó, especialmente en las acciones de tecnología, donde casi ninguna subió.
Broadcom y Aristar Network son los únicos que muestran un color verde oscuro. El resto de las acciones estuvieron teñidas de rojo durante todo el día. ¿Cuál es la razón por la que Broadcom, uno de los principales temas de discusión, ha subido? El director ejecutivo anunció planes para una gran adquisición en esta ocasión. Así, se registró como un tipo de acción que muestra un plus pese a todo. Si observas los movimientos de los tres principales índices de ayer, 0.84%, S&P 1.57% y 2.15%, fueron 4 días de mercado muy malos, míralo así. Mientras las acciones siguen cayendo, la volatilidad del mercado se ha reducido a un nivel indescriptible. Actualmente estamos registrando 5, 16. En consecuencia, la mayoría de las especies están en declive y el impulso se ha debilitado, según podemos deducir. A continuación, tenemos el coeficiente de distribución, pero el coeficiente de distribución tampoco es insignificante. Como puede ver, subió casi hasta 50, está en 48, 82, lo que significa que 53, 54, que es más de 50 que se registró en marzo de 2020. El nivel de miedo que sentimos durante la pandemia ha subido casi al mismo nivel que antes. Este texto es el índice de miedo y avaricia. El índice de distribución de miedo ha descendido a 3, un nivel que personalmente nunca había presenciado. Esto indica que el miedo está extremadamente extendido en el mercado actual y que el miedo extremo está completamente en juego. Creo que puedes verlo de esta manera. El índice de miedo proporcionado por Chistag también ha caído al nivel de miedo. Está marcando 18. Si haces clic aquí donde menciona el índice de miedo, puedes ver el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que Chistag está diciendo ahora? Que el mercado está sumergido en un miedo excesivo. Parece que se puede interpretar históricamente que ha llegado una oportunidad para comprar agresivamente a un precio bajo que no puede volver, y que ha llegado una oportunidad para comprar a un precio bajo. A continuación, están las puntuaciones de Top Pick en los Estados Unidos. Ayer todos los demás cayeron, excluyendo 3 ítems. Broadcom fue el mejor, subiendo un 1,23%, mientras que 1,21% 77.190. A continuación, Innodata también terminó con un aumento del 0,80 y 2%. El resto de las categorías terminaron en rojo, 0,24%. Vistra con una caída del 0,49%, Palantir con una caída del 0,67%, 0,87%, 1,12%, 1,37%, 1,40%, 1,70%, 2,19%, 2,37%, 2,60% y 2%. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, con una caída del 3,28%, B2, con una caída del 3,37% y 4,90%. Finalmente, MicroStrategy fue el que peor desempeño tuvo, cayendo un 11,26%. Para aquellos de ustedes que están en Corea, normalmente duermen cuando el mercado estadounidense está abierto, por lo que es posible que no lo sepan, pero la sesión de ayer fue en realidad una montaña rusa. ¿Por qué? Porque en un instante el S&P 500 subió más del 4%, pero finalmente cerró en negativo. Voy a leer un artículo sobre el intento de recuperación del mercado de valores de los Estados Unidos que terminó en un fracaso histórico. Bueno, hay una razón por la que terminó en un fracaso histórico ayer. ¿Por qué? Porque había una confirmación de que la Casa Blanca impondría un arancel del 104% a China a las 12:01 de la mañana. Como en una montaña rusa, el precio de las acciones en Estados Unidos se desplomó, así debes verlo. El martes finalizó con una baja. El enorme rebote en el mercado de valores se convirtió en un fracaso histórico, y la drástica medida de ajuste fiscal del presidente Trump, que se inició con un shock, continuó durante 4 días consecutivos. El S&P 500 cerró a la baja un 1,6% después de que desapareció un aumento del 4,05% durante la sesión. Este es el mayor rango de fluctuación que ha desaparecido desde el 14 de octubre 2008, que fue el periodo más doloroso durante la crisis financiera de 2007 a 2009. ¿Cómo es que sube más del 4% durante la sesión y luego cierra en negativo? Es un evento casi sin precedentes en la historia. De eso es de lo que estamos hablando ahora.
Según datos posteriores a 1978, sería la primera vez que el índice S&P 500 de Estados Unidos sube más del 4% desde su máximo intradía y luego cierra con una pérdida superior al 1%. Por lo tanto, podemos suponer cuántos inversores se decepcionaron ayer y podemos hacer una estimación en este sentido. Fue un día generalmente tranquilo. El índice industrial Dow Jones volvió a subir hasta su punto más alto en la sesión, 1.461 puntos. Mostró un 3.85%. Sin embargo, el cierre fue más de 400 puntos a la baja, registrando la mayor caída desde abril de 2020. El índice compuesto Nasdaq, que incluye acciones tecnológicas, cerró con una baja del 2.3%, aunque durante la sesión mostró un aumento de hasta el 4.6%, y luego todos absorbieron esta gran cantidad de ganancias. Por lo tanto, incluso si es pequeño, se ha registrado el mayor aumento desde 1982, y se ha eliminado el registro del mayor aumento. Después de que el Tesoro anunció que impondría un arancel del 104% a los productos importados de China, el rally perdió fuerza en las operaciones de la tarde. La guerra comercial se intensificó aún más. China, que anteriormente había impuesto un arancel de represalia del 34%, prometió luchar hasta el final en respuesta a las medidas arancelarias de Trump. En resumen, el intento de rally del mercado estadounidense ha fracasado por completo debido a varias razones. Sin embargo, también existe incertidumbre. Aunque el mercado cayó drásticamente ayer, finalmente subió un poco y se recuperó. La parte más afortunada es que el 4.911. ¿Qué significa esto? Como mencioné en la transmisión de ayer, el punto técnico más importante en este momento es 4.850 basado en el S&P 500 y es extremadamente importante que no caiga por debajo de 4.850, porque la línea de tendencia alcista de 5 años está aquí. Por lo tanto, para mantener la línea de tendencia alcista, es extremadamente importante que continúe rebotando sin caer por debajo de 4.850, y podemos interpretar eso de esta manera. El punto más alto en 4.850 fue 4.850. Por lo tanto, actualmente hay una línea de soporte muy sólida, y quiero decir que es importante mantener esta línea de soporte técnico. Debido a la administración de Trump, el mercado de valores de Estados Unidos está experimentando una caída repentina. Mientras tanto, todas las instituciones de inversión están ajustando sus carteras. La distribución de la estabilización de la estaca crece poco a poco. Hoy analizaremos brevemente contenido negativo. La institución de inversión llamada Vanguard fue la primera en salir. Vanguard consideró la influencia durmiente de la política fiscal del presidente Trump y ajustó la previsión de crecimiento económico de los Estados Unidos a la baja. Las expectativas de inflación también aumentaron. Por lo tanto, ajustaron dos cosas malas a la vez, la previsión económica a la baja y las expectativas de inflación al alza. Sale el economista global principal de Vanguard, Joe Davis. Ahora predice que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos disminuirá a solo el 1% para 2025. Por lo tanto, normalmente, las diversas instituciones han informado que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos suele ser superior al 2%, pero ahora 1%, así han ajustado sus expectativas. Y esto es aproximadamente un 1% menos que la predicción anterior de Vanguard. Según la nueva predicción de Vanguard anunciada el lunes, se espera que el presidente Trump revierta parte de los impuestos. Sin embargo, Vanguard predice que hay una posibilidad de que la tasa de impuestos efectiva y no consolidada aumente temporalmente hasta un 25% a finales de este año y finalmente 18% en el futuro. Aún en este escenario, una tasa impositiva efectiva del 18% sigue siendo alta en comparación con enero. Esto se debe a que, según los estándares de enero, la tasa impositiva promedio para todos los bienes importados en 2024 será del 2,5%. En resumen, si se observa un gran aumento en los impuestos en poco tiempo, eso es lo que ha ocurrido. Se dice que los impuestos pueden provocar una alta probabilidad de inflación. Joe Davis predice que la inflación podría aumentar hasta casi el 4% a finales de 2025, una predicción bastante negativa. Si eso sucede, sería más del 1% más alto que su predicción anterior. Inicialmente, pronosticaba alrededor del 3%, pero ahora ajusta su pronóstico a que la inflación aumentará rápidamente a más del 4%. La tasa de desempleo también podría aumentar a más del 5% desde el actual 4,2% para fin de año.
compartimos una perspectiva incierta. Después del anuncio del presidente, el 2 de abril, el mercado de valores cayó drásticamente. El S&P 500 ha caído más del 15% este año, mientras que el Nasdaq, enfocado en tecnología, ha bajado un 21%. Davis fue esta mañana, ¿verdad? En una nueva nota de ayer, el grado de impuestos sorprendió al mercado. Eso es seguro. Sin embargo, hay una cosa que no está clara. ¿Cuánto tiempo se puede mantener el nivel de impuestos anunciado? Estamos en un momento de decisión ahora, debatiendo si ir a la recesión o no. Es un momento extremadamente peligroso, eso es lo que estamos discutiendo. Otras compañías de gestión de activos y analistas bancarios también están ajustando sus expectativas y aumentando la posibilidad de una recesión en la economía estadounidense. Por ejemplo, el equipo de economistas de JP Morgan Chase aumentó su pronóstico de riesgo de recesión del 40% al 60% el 4 de abril. Y los economistas de Goldman Sachs redujeron su pronóstico de crecimiento económico y ajustaron la probabilidad de recesión en 12 meses del 35% al 45%. ¿Y qué pasa con UBS ayer? Goldman Sachs redujo el objetivo del S&P 500 de 6.400 a 5.800, un 9% menos, y la proyección de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional para 2025 lo redujeron a solo el 1%. Por lo tanto, muchas instituciones están ajustando sus expectativas de crecimiento económico y objetivos de precios de acciones en Estados Unidos de manera uniforme. Debes verlo así. Por supuesto, algunos analistas y administradores de dinero todavía esperan que la administración Trump encuentre una manera de obtener los impuestos que desea a través de la negociación. Jim Calderman, el principal inversor de Sentinel Financial Group, admite que la economía se está debilitando, pero no es tan mala como algunas personas piensan. Según Goldman, el gasto del consumidor sigue siendo fuerte, la tasa de desempleo es baja, y el informe de empleo más reciente fue positivo, por lo que los datos duros todavía están vivos, dice. Por lo tanto, todavía hay cierta fuerza en la economía, por lo que no es una situación completamente desesperada, es lo que está diciendo ahora de manera positiva. Sin embargo, los datos de Vanguard no ha tenido confianza en la economía en general, pero la combinación de actividad económica y aumento de precios, que podría estabilizarse de manera latente, está aumentando la posibilidad de estagflación. La estagflación, como mencioné antes, es una combinación de estancamiento más inflación. Es decir, el estancamiento se refiere a cuando la economía se estanca y la inflación es cuando los precios suben. Por ende, es muy probable que el gobierno de Trump pueda provocar ambos. Por lo tanto, está aumentando significativamente el riesgo de estagflación, lo cual puede verse como algo negativo. Sara Devereux, que trabaja en Vanguard y es responsable de la parte de renta fija global, también lo dice. Al señalar que el sistema de control de tasas de interés de la Reserva Federal podría tener dificultades en un entorno de estanflación, está reforzando a los inversores parte del impacto potencial. Los impuestos son tan inevitables como la muerte. Se espera que cause estragos en el mercado laboral al estimular la inflación a corto plazo y obstaculizar el crecimiento. Sin embargo, se espera que los bancos centrales sean cautelosos al aumentar las tasas de interés debido al riesgo de una inflación más alta debido a la doble carga de la deuda. Por lo tanto, muchos inversores ahora esperan que si la economía se desacelera, habrá una inundación de liquidez, pero es más difícil de lo que piensan. ¿Por qué? Porque hay una alta probabilidad de que los impuestos provoquen más inflación, y debido a las preocupaciones sobre la inflación, es extremadamente difícil para los bancos centrales inundar el mercado con dinero o bajar las tasas de interés. Justo delante de nosotros hemos leído juntos las expectativas negativas que varias instituciones de inversión nos han informado. El futuro no está definido. Por lo tanto, si vemos que el futuro del mercado de valores de los Estados Unidos se decidirá allí cuando cambien varios indicadores económicos o las políticas del gobierno de Trump, se verá así. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista como inversores, no podemos saber lo que sucederá en el futuro. Todo lo que podemos hacer es responder, deberías verlo de esta manera. Actualmente, hay un artículo muy importante que los inversores pueden adoptar como varias respuestas, así que me gustaría compartirlo con todos ustedes. Después de que el presidente Trump anunció los aranceles globales el pasado miércoles, no sería una exageración decir que el mercado de valores ha estado inestable. No solo fue inestable, fue la peor situación posible. Para el cierre del martes, el índice S&P 500 había perdido más del 12% de su valor desde el anuncio. Es normal que los inversores busquen respuestas en este tipo de entorno.
No obstante, la incertidumbre sobre la política monetaria, cambios globales y futuras acciones de Trump, etc., persiste. En lugar de preocuparnos por cosas que no podemos controlar, es mejor entender y enfocarnos en lo que podemos controlar. Por lo tanto, en la situación actual donde la mayoría de los mercados están en declive, desde nuestra perspectiva como inversores, no podemos hacer nada, por supuesto, esa es la parte más difícil. Por lo tanto, desde la perspectiva de un inversor, no necesitamos preocuparnos demasiado por las cosas que no podemos controlar. Como mencioné anteriormente, estamos en un mercado como el actual. De hecho, una opción podría ser alejarse temporalmente del mercado de valores. ¿Por qué? Porque no hay nada que puedas hacer al respecto. En este artículo te mostraremos 6 estrategias que los inversores pueden implementar. Una de las mejores estrategias para comunicarse con los clientes en tiempos de gran cambio es simplemente sentarse y no hacer nada. Por lo tanto, si en este punto hemos perdido todo nuestro dinero, no hacer nada puede ser una estrategia viable, incluso podría ser la mejor estrategia. Sin embargo, es la naturaleza humana querer hacer algo para detener la pérdida. Es correcto, porque debido a esta naturaleza, cuando tenemos un problema, intentamos resolverlo. Especialmente, los hombres inversores tienen esta naturaleza más fuerte que las mujeres inversoras. Los hombres, por lo general, si hay un problema, intentan resolverlo. Por lo tanto, los inversores masculinos deben ser extremadamente cuidadosos ahora, porque si no encontramos otra solución, debido a nuestra naturaleza, probablemente terminaremos vendiendo todas nuestras acciones. Entonces, intentaremos examinar juntos varias respuestas que podemos hacer. La primera es la paciencia, es obvio. Pero la paciencia es una de las mejores decisiones que un inversor a largo plazo puede tomar. El precio ha bajado mucho en la última semana. El mejor momento para invertir en acciones es cuando el mercado está cayendo y los inversores están nerviosos. Esto se ha demostrado repetidamente como un hecho histórico. Por lo tanto, si tienes dinero ahorrado para invertir en el mercado, ahora es el momento. Si pospones esta decisión, te arrepentirás de haber perdido la oportunidad cuando el mercado se recupere. Por lo tanto, para aquellos inversores entre ustedes que todavía tienen dinero en efectivo, ahora es el momento de invertir ese dinero y obtener ganancias adicionales a bajo costo, si lo ven de esta manera. El segundo es la automatización de inversiones, que se refiere a invertir mecánicamente. Si está considerando depositar automáticamente dinero en su cuenta de inversión, además de sus ahorros, ahora es el momento de comenzar. El mercado ha caído notablemente en semanas recientes, y la incertidumbre podría persistir por meses hasta resolver el conflicto actual. Entonces, ¿cómo funciona un portafolio automatizado para agregar fondos? Debido a que elimina las emociones de la inversión, es extremadamente efectivo crear una inversión automatizada de esta manera cuando el mercado está en una caída como la actual. Eso es lo que estoy tratando de decir. Como mencioné antes, tengo una constante, sería bueno combinar esto, ¿verdad? Por lo tanto, si el dinero que tengo ahora es, por ejemplo, 1.000.000 de won, entonces una forma podría ser comprar 100.000 won cada semana. Hemos analizado el segundo consejo que sugiere automatizar nuestras inversiones para eliminar las emociones del proceso. El tercero es el reequilibrio. El reequilibrio de la cartera se refiere al proceso de ajustar las inversiones para mantener la distribución deseada de los activos. Y en realidad, esto significa vender algunos activos como bonos y comprar otros activos, es decir, acciones, para volver a la cartera objetivo original. Déjeme ilustrar con un ejemplo sencillo. Entre ustedes, las personas mayores, los seniors, probablemente tengan una gran cantidad de bonos en su cartera. ¿Por qué? Porque necesitan usar este costo de vida. Por lo tanto, si lo que tengo es aproximadamente 50% en acciones de dividendos y 50% en acciones de crecimiento, por lo tanto, para aquellos de ustedes, las acciones de crecimiento deben estar mucho más bajas ahora. Así, si de repente el equilibrio se desmorona y las acciones de dividendos se vuelven el 70% y las de crecimiento bajan al 30%, tienes la oportunidad de ajustarlo nuevamente a 50-50. Así que ahora puedo explicarlo con un ejemplo simple. A continuación, mide el tipo de fortuna. ¿Qué significa esto? Muchos inversores, no muchos inversores, pero en realidad la mayoría de los inversores tienen una gran cantidad de activos invertidos en su cartera. No importa cuánto aprendamos, cuán cuidadosamente analicemos y compremos acciones. Si compramos alrededor de 20 tipos de acciones, al menos el 30-40% de ellas no se moverán como esperamos. Por ende, los inversores buscan vender estas acciones para minimizar pérdidas. Sin embargo, no pueden determinar el momento más adecuado para vender.
Pero generalmente, cuando el mercado ha caído de esta manera en general, es el momento adecuado para vender. Porque cuando el mercado cae, en general, incluso las acciones de buen rendimiento, las acciones de blue chip y las buenas acciones caen simultáneamente. Cuando todo cae a la vez, puedes aprovechar para invertir en acciones que han caído mucho. Si lo ves así, funcionará. Asume tus pérdidas y diversifica tus inversiones mientras tu capital se reduce. Sería bueno aprovechar la oportunidad para reinvertir en otro lugar que tenga un mayor potencial de ganancias en el futuro, aunque el dinero ganado esté en un mercado bajista. Eso es lo que estoy tratando de explicar ahora. A continuación se hablará sobre los impuestos. Como ahora, cuando el mercado cae abruptamente, hay activos que se convierten en negativos y hay otro punto de vista para diversificar estos tipos de activos. Se puede establecer una pérdida para detallar los ingresos fiscales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si vendes un poco de los activos que han caído ahora y luego, digamos, en la segunda mitad de este año, cuando el mercado de valores de los Estados Unidos sube rápidamente, no es que no habrá activos que se aprecien entre los activos que se aprecian y los activos negativos que tienes ahora. Si se combinan adecuadamente, se puede reducir una gran parte de los impuestos. Así es como deberías verlo. Incluso hace unos meses, si miras los comentarios de Mi Won preguntaba cómo manejar el impuesto sobre la propiedad, ya que el impuesto sobre la propiedad es demasiado alto y es muy estresante. Había muchos comentarios como este. Ese fue un buen momento, así que permítanme decirlo de nuevo, no me preocupo por los impuestos. ¿Por qué? Porque deberíamos estar agradecidos por obtener ganancias como inversores en acciones, y es una lástima que tengamos que pagar impuestos porque las ganancias son demasiado altas. Personalmente, creo que esta es una actitud bastante arrogante. Si manejas tus inversiones durante la temporada de impuestos, puedes evitar el impacto fiscal futuro. Deberías verlo así. La deducción de impuestos sobre las ganancias se presenta como una oportunidad, especialmente para las familias con altos ingresos. Una recesión puede ser un regalo sorprendente. Desde la perspectiva de un inversor, el valor de todo tipo de activos ha disminuido drásticamente en este momento, cayendo entre un 30% y un 40%. Si se le da este tipo de acciones a un aprendiz, puede usar menos de su margen de crédito. Por lo tanto, puede transferir más riqueza en el futuro, lo cual es muy útil, y eso está sucediendo ahora. Creo que sería bueno tenerlo en cuenta. Una vez más, me gustaría agregar mi opinión personal a través de las palabras de Mi Ji-hoon. Algunas personas dicen que hasta que se realiza la venta no es una pérdida y hasta que se realiza la ganancia no es una ganancia. Personalmente, creo que es un pensamiento muy irracional. Y solo superando este tipo de pensamiento irracional, creo que podemos aumentar nuestra riqueza como inversores en acciones. ¿Por qué? Porque en el punto en que el mercado cierra, ya hemos determinado nuestra tasa de rendimiento pasada y debemos verlo de esta manera. El resultado de la inversión de ayer no cambiará solo porque no hayamos hecho nada. La caída del 20% ya está confirmada. En comparación con el menos 20% de ayer, es correcto considerarlo como si comenzáramos de cero hoy. Significa mantener la misma cartera sin ventas ni compras. Cuando se abre el nuevo mercado hoy, significa que estamos apostando nuevamente por el éxito con los mismos tipos de ayer en el mercado de hoy. Debemos recordar este hecho. ¿De qué estás hablando? Compramos acciones llamadas A y ganamos 1 millón de won, pero cayó un 50% a 500,000 won. Pero como no vendí estos 500,000 won, no tengo ninguna pérdida. Hay personas que calculan de esta manera, pero eso no está bien. ¿Por qué? Porque vendí estos 500,000 won, porque tenemos la oportunidad de comprar otras acciones. Por lo tanto, si mantenemos un tipo que ha caído un 50%, estamos renunciando a la oportunidad de invertir en otros tipos. Por lo tanto, a menos que estemos seguros de que este tipo es mejor que otros tipos, es mejor que calculemos de esta manera y mantengamos el tipo que ha caído un 50%. A todos los inversores se les da la oportunidad de cambiar el tipo de inversión que están apostando con unos pocos clics, no todos los días, casi cada momento. Pero el hecho de que sigamos sosteniendo el mismo tipo significa que este tipo es el mejor. El hecho de que no aprovechamos la oportunidad que se nos da significa que debemos estar seguros de que no necesitamos esa oportunidad. Y las apuestas de hoy no se basan en el promedio hasta ayer, ni en la tasa de ganancias hasta ayer, sino que deben proceder con el tipo más prometedor en el punto actual para aumentar la probabilidad de éxito. Las dos cosas que siempre debemos ignorar son el precio promedio y mi tasa de ganancia. Debemos revisar regularmente nuestra cartera, pero hay dos cosas que debemos ignorar. La primera es el precio promedio de nuestras acciones y la segunda es la tasa de ganancia de inversión por acción.
La razón por la que no necesitamos ver estas dos cosas es porque no tienen nada que ver con el valor de la empresa en la que invertimos. Nuestro precio promedio y nuestra tasa de ganancia solo tiene que ver con cuándo compré estas acciones y a qué precio. Eso es todo. El valor de la empresa y las perspectivas futuras de la empresa no tienen ni un 0.0001% de relación. Si tomamos decisiones de inversión basadas en esto, la posibilidad de fracaso es extremadamente alta. Debemos recordar esta parte. La única razón por la que debemos revisar regularmente nuestro portafolio es simplemente esta. ¿Está realmente lleno nuestro portafolio con las mejores opciones en medio de las tendencias cambiantes del tiempo y las empresas que evolucionan sin cesar? Es por eso que debemos seguir revisándolo constantemente. El mundo está cambiando rápidamente todo el tiempo, y las empresas en las que invertimos también están evolucionando día a día. Por lo tanto, estas empresas podrían haber sido la mejor opción hace un mes, pero ahora pueden haber casos en los que difieren de mi pensamiento actual. Por eso, debemos revisar y verificar nuestra cartera todos los días. Si lo ves de esta manera, estará bien. No podemos dejar sin atender la situación en la que nuestro preciado dinero está invertido en acciones donde la inflación es deficiente y la probabilidad está cayendo. Por lo tanto, en un mercado bajista como el actual, permanecer inactivo es una opción, pero al mismo tiempo es importante que los inversores verifiquen de nuevo si las acciones en las que están invirtiendo son realmente la mejor opción. Sería útil revisar esto. Concluiré la transmisión de hoy con la imagen del mercado de valores de Estados Unidos de hoy. Últimamente, muchos de nuestros espectadores han estado evaluando de manera bastante positiva el video de las acciones estadounidenses de hoy. Si miras aquí, hay una persona que usa la identificación Housewife, que también ha venido y ha duplicado la entrevista con el experto estadounidense, lo cual es muy bueno, y ha dejado un comentario así. Y si miras aquí, hay una persona que usa la identificación Still. Últimamente, ha dicho positivamente que le gusta mucho el video de las acciones estadounidenses que muestra después de la transmisión. Muchos de ustedes parecen estar muy interesados en lo que los expertos opinan sobre la situación actual del mercado de valores estadounidense. Intentaré mantener este formato por un tiempo. La predicción que escuchamos hoy sobre el mercado de valores de los Estados Unidos es de Fred Strasse, Tony. Como muchos de ustedes saben, Tony es un experto en inversiones con una de las mentalidades más estables en el mercado de valores de los Estados Unidos. Últimamente solo ha dado buenas noticias, pero su postura se ha tornado algo precavida. Por ejemplo, predijo que si se implementa una política de tasas de interés más altas, el mercado de valores de Estados Unidos aumentaría de inmediato. Como muchos saben, tras el anuncio de las tasas el jueves y viernes, el mercado cayó más del 10%. Por ende, la situación se ha tornado sumamente difícil. Aún no estoy seguro si todavía tiene una visión negativa de esto, pero intentaré escuchar la opinión de Tony juntos. La transmisión concluye aquí. Agradezco sinceramente a quienes nos han acompañado hasta el final. Y mañana es jueves 10 de abril. El tiempo que tengo para transmitir es un poco insuficiente. Si la situación de hoy es buena y no hay otras noticias, parece que deberíamos tomar un día libre de la transmisión de mañana. Si hay alguna noticia importante, intentaré hacer un video muy corto para poder saludarlos nuevamente, incluso si es muy simple. Lucharemos juntos hasta que nos retiremos como inversores en acciones de Estados Unidos. Que tengan un buen día. Gracias. Tom, líder de investigación de Bridgewater, se disculpó con los inversores en un nuevo memorando, afirmando que las condiciones del día de la liquidación fiscal fueron mucho peores de lo previsto. Sally está con nosotros ahora. Sin embargo, si intentamos tratar la dirección y el tiempo continuo de la misma forma, la respuesta es ¿cómo se supone que debemos hacer eso? Parece que no pudieron prever que se impondría un impuesto tan alto en este caso también. Es una situación a la que no se pudo anticipar hasta cierto punto. A pesar de eso, ¿cree que la caída de Trump y Putin comenzó a aparecer basándose en el estándar de ayer? Por ejemplo, la victoria de Nasdaq podría ser esa señal. Sí, eso es correcto. Sí, debido a que cayó casi un 13% durante 2 días de negociación, el mercado está bajo presión a la baja. El mercado de valores y la economía son inseparables, debido a la grave recesión causada por la carga fiscal. Creo que estamos en medio de una recesión. El director técnico Mark Newton ve esto como una victoria técnica. Creo que podemos recuperarnos hasta el nivel de $500.
El problema es que la claridad fundamental es insuficiente. Así que no estamos en un punto donde podamos decir que la situación está bien ahora. Por lo tanto, es difícil asegurar que volveremos a la cima. A corto plazo, parece que el mercado está mostrando una tendencia alcista dentro de un cierto rango. Sin embargo, algunas evaluaciones sugieren que la reciente corrección fue desmedida. El presidente mostró un gesto de reconciliación y, de hecho, intentó transmitir su intención al público. En el mercado se interpreta que Trump está activo en silencio, a pesar de la confusión. Se interpreta que el gobierno no quiere que la inestabilidad del mercado se prolongue y está operando en ese contexto. Por lo general, usted a menudo dice que mira el mercado basándose en el análisis técnico. Aunque no suele hacer predicciones, ¿no ocurrió algo inesperado esta vez? Desde su perspectiva, parece que se ha producido una situación completamente inesperada, con un nivel de inflación que no pudo prever en absoluto. ¿Qué evidencia le lleva a concluir que esta inflación ha penetrado en la economía nacional ahora? Sin embargo, la situación es fluida y no se puede descartar la posibilidad de que surjan imprevistos, como que las negociaciones se suspendan mañana. Si eso sucede, ¿no podría afectar también a su objetivo establecido de 5.500 puntos? Correcto. Hemos tenido muchas conversaciones con inversores después del miércoles hasta el fin de semana y hay un punto que se ha aclarado en ese proceso. Los inversores sienten que, más allá del hecho de que este nivel de impuestos es demasiado complicado y difícil de entender, está erosionando la estructura básica de confianza del autogobierno. La percepción de que se ha roto el compromiso con el autogobierno se extiende en el mercado. Todos saben que los negocios necesitan reglas estables y predecibles. En 2018, varias empresas movieron sus cadenas de suministro fuera de China, pero con los nuevos aranceles, miles de millones de dólares en activos podrían congelarse otra vez. Este incidente ha causado un gran impacto en el mercado y ha creado una situación de pérdida de confianza. Sin embargo, si se proporciona una dirección clara, se puede restaurar la confianza. También existe la posibilidad de que después de la caída actual, la forma de Lewis se recupere a su nivel anterior. Sin embargo, la realidad es que no podemos estar seguros de qué se necesita para esa claridad. Siento que este proceso llevará tiempo. Mi amigo Tom Drake dijo que esta situación es similar a la de 2011, pero no creo que esa opinión sea mala. Me refiero a que tomará un tiempo para que el mercado recupere la confianza. Sin embargo, Tom, el mercado reaccionó fuertemente ayer a los rumores incorrectos de que el Departamento de Finanzas suspendería las operaciones durante 90 días. El mercado ha perdido la confianza, pero parece que muchas personas todavía esperan ansiosamente una resolución en esta situación. Sí, eso es lo que creo. Quizás fue un tipo de experimento y vimos su efecto. Es decir, si hay una gestión amigable y flexible para los negocios, el mercado puede mostrar una gran reacción. Eso es lo que demostró. Medidas como regular el impuesto a los prestatarios pueden ser útiles para restaurar la confianza. En última instancia, las empresas y sus inversiones son las que más han sufrido en esta situación. Las empresas deben aumentar los rendimientos de su capital invertido, lo que no solo reduce los daños a los accionistas, sino que también afecta a todos los empleados que trabajan en la empresa. Por eso, cuando pienso en ese efecto devastador, puedo entender por qué el mercado ha causado un pánico severo. Si bien hay aspectos del problema que se pueden solucionar, es evidente que se requiere tiempo para resolverlo por completo. No creo que el gobierno haya planeado ese intento experimental de manera efectiva, pero lo que está claro es que estaban ansiosos por prestar atención. Quizás pensaron que sucedería en solo 5 minutos. Demostraron que podían recuperarse así desde una caída de 800 puntos. Tengo una pregunta más. Por eso estamos llevando a cabo negociaciones con 70 países y finalmente, como dijo Scott Duston, si China realmente comienza una guerra comercial, según el lenguaje que escuchamos de ambos lados, podría sonar como si realmente estuvieran en guerra. Si estamos negociando con muchos lugares y la situación con China se deteriora, si el golpe de Trump refleja esa situación, ¿eso cambiará el cálculo de la tonelada para Trump? 7 países poseen alrededor del 70% de los superávits comerciales.
Parece que estamos yendo en una dirección donde otros países como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Canadá y México pueden ser receptivos a las negociaciones excluyendo a China. De hecho, esto podría generar una situación más propicia para Estados Unidos. Creo que existe la posibilidad de que no podamos resolver completamente este problema con China. Por lo tanto, es posible que haya intentos de reconstruir la cadena de suministro o de presionar a China. Creo que el mercado podría aceptarlo si eso realmente sucede.